Continuamos con este segundo audio en el cual estamos haciendo énfasis al biomagnetismo desde una perspectiva sinergial, que no solo se reduce a la imposición o manejo de imanes en pares, en polaridades distintas, de manera conjunta, sino que hacemos un énfasis, un hincapié estructural en la unidad del cuerpo humano dentro de esa maravillosa diversidad que lo compone, considerando desde esta perspectiva no solo a los virus y bacterias, hongos y parásitos o cualquier tipo de factor patógeno como causante de los padecimientos, sino a su vez tomando en cuenta que ese terreno biológico del que hemos hablado tantas veces, que sustenta a la salud del organismo, ese terreno biológico es susceptible de ser modificado por distintas vías. Tomando en cuenta siempre la importancia fundamental del terreno, así como lo sostenía el doctor Claude Bernard, donde aseveraba que el terreno biológico constituye uno de los factores más importantes en el tratamiento de las enfermedades o de cualquier tipo de padecimiento, y que sabemos muy bien que lo que nosotros intentamos hacer es con los campos magnéticos trabajar ese terreno biológico, ayudando de esa manera al cuerpo, que en su gran sabiduría puede recuperar su máximo equilibrio funcional, a lo que le llamamos homeostasis, de tal forma que el mismo cuerpo es el que va a encontrar la manera de transformar, mutar, eliminar, execrar, etcétera, todo aquello que por alguna razón o circunstancia le está perjudicando. Y haciendo énfasis en este sentido y en la responsabilidad de comunicarle bien a nuestro consultante respecto a lo que nosotros vamos a operar en él, siempre es conveniente o siempre va a ser conveniente que le hagamos la siguiente reflexión a modo de pregunta. Le diríamos al consultante: ¿qué fue primero, la basura o las cucarachas? ¿Las cucarachas llevaron la basura para vivir allí? ¿O la basura atrajo y propició la existencia y la proliferación de esas cucarachas? Una vez que hacemos estas indagaciones, estimulando un poco el sentido común reflexivo de nuestro consultante, continuamos y le decimos: ¿qué pasaría si limpiamos esa zona en donde están las cucarachas? ¿Qué ocurriría si lavamos ese rincón o ese pote de basura en vez de atacar a las cucarachas con un insecticida? Si lavamos ese bote, ¿las cucarachas seguirían allí o se marcharían a un lugar, de ser posible, propicio para su propia subsistencia? Eso es interesante hacérselo ver a nuestro consultante, porque va a ser una forma muy eficaz en que él pueda entrar en la temática, en el contexto que propone el biomagnetismo como tal. Ahí le vamos a explicar que limpiar el terreno implica la no proliferación de los organismos patógenos que en exceso, porque siempre tenemos, no todos los microorganismos son patógenos y no todos los patógenos nos hacen daño. Ahí hay varias circunstancias distintas que pueden converger en un momento dado, pero siguiendo con el tema, le hacemos saber al consultante que vamos a limpiar ese terreno o vamos a ayudarle al cuerpo a limpiar ese terreno, a modo que el mismo organismo implique la no proliferación de esos organismos patógenos. Que nuestros campos magnéticos lo que van a generar es que ese terreno biológico recupere sus propias capacidades de autorregulación. Así no tenemos que mencionarle la palabra homeostasis. Es mucho más entendible autorregulación. Y en virtud de ello, el mismo organismo, ese mismo terreno biológico, ese mismo medio biológico, va a recuperar su pH adecuado. Un pH generalmente de 7,2, 7,3, tanto para la sangre, para cualquier fluido, para cualquier líquido que tenga el organismo, el citoplasma, el líquido extracelular, las lágrimas,
para todo lo que implique medio biológico. Un pH adecuado va a funcionar maravillosamente para cualquier órgano del cuerpo, cualquier célula del cuerpo, va a propiciar un correcto funcionamiento del organismo, y eso es precisamente lo que nosotros hacemos con los imanes. Pero vamos a llevar esto un poco más profundo, a un razonamiento mucho más holístico. El universo, en su excelsa composición, es un componente o tiene muchos componentes, por ejemplo, galaxias, sistemas solares, satélites, muchísimos cuerpos densos, cuerpos sólidos y todo un largo etcétera. No obstante, la física dice que todo es energía. La materia es energía focalizada. Einstein decía, el universo es energía, energía que crea substancia. No es que todo está hecho de energía, no, es que la energía, entre sus múltiples manifestaciones, se puede manifestar como materia, se puede manifestar como masa. El universo es un gran campo de energía y simultáneamente es un gran campo de información, porque la información sustenta la energía. Es información que se puede descodificar gradualmente, por supuesto, y esa información se expresa de distintas maneras, vibrando en distintos niveles, en distintas y diferentes frecuencias, manifestando de esta forma todos los grandes contrastes, todos los grandes opuestos, lo imaginable y lo inimaginable, lo físico y lo sutil, lo abstracto y lo objetivo, lo concreto, lo denso, etcétera, todo. Pero ahora cuando nos vamos y le ponemos una lupa cuántica, por decirlo así, al ser humano, nos damos cuenta que es un reflejo microcósmico también de un gran universo. Es un microcosmos de un macrocosmos. El todo está en la parte y la parte es una expresión del todo. Así sucede, por ejemplo, con nuestras células. Nuestras células albergan una parte de la información del todo. El todo está en la parte está en el todo, eso lo habíamos ya comentado. Entonces, el ser humano como parte de este universo es también energía. Y si es energía, también es información, información en movimiento. Cada célula, cada molécula, cada componente del organismo es creado y expresado por energía inteligente. Energía con tendencia homeostática, energía con tendencia a la autorregulación. Somos no un cuerpo que expresa energía, somos una energía que se expresa como un cuerpo, que se expresa como un organismo, que se expresa como huesos, que se expresa como fluidos, que se expresa como sistemas, que se expresa como moléculas, que se expresa como células, que se expresa como todo lo que el cuerpo contiene. Y desde el punto de vista del biomagnetismo sinergial, así es como vemos, así es como percibimos al cuerpo humano. Un organismo inteligente, hecho a partir de información inteligente, hecho a partir de campos de información absolutamente congruentes, interconectados. Hay una matriz original que se expresa como salud. Y a partir de esos presupuestos, la terapia con nuestros imanes es una forma de tratamiento que se basa en impactar directamente la inteligencia de este sistema que a su vez es el que le da el apoyo esencial a ese medio interno, que a su vez le da el apoyo al médico interno que todos tenemos, para que éste salvaguarde, para que éste exprese la vida de una forma eficaz, de una forma sabia. El aliento de vida como fuerza vital es precisamente la corriente, es esa energía que fluye en todas las cosas y en todas las criaturas vivientes. Porque ¿qué es el aliento de vida? Sino una fuerza vital, un tipo de energía, un tipo de corriente que fluye en todas las criaturas vivientes. Para este tipo de biomagnetismo sinergial no hay fragmentos distintos. El cuerpo, la mente, el alma forman un todo.
Todo está integrado, todo está interconectado. De pronto en distintos campos, en distintos niveles de vibración, en distintas unidades de conciencia, en distintas frecuencias, etcétera, pero todo está integrado. Cada parte está de una forma interconectada y es interdependiente, y esto es importante asumirlo, con otra. Por eso decía Paracelso que los médicos que deseen entender al ser humano deberán considerarlo como un todo y no como parte de un surcido. Si se detecta que una parte del cuerpo humano está enferma, debe buscarse la causa que produce su dolencia y no solamente los efectos externos que produce. El cuerpo es capaz de organizarse y es capaz de expresarse de tal forma que cada célula tiene su propio ordenador, maneja su propia información, maneja su propia memoria y está interconectada a modo de una red informática con todas las células del organismo, con todas sus amigas, sus vecinas, con todo el resto del cuerpo. Cuando una célula o un grupo de células tienen un problema, el resto lo sabe. Todas las demás células lo saben. Del mismo modo, el aliento vital como orden armónico fluye por todo el cuerpo, nutriéndole y dando vida a todas las células. Todo está en orden, o por lo menos la tendencia es estar en orden. No tenemos que hacer nada para mantener nuestras pulsaciones cardíacas entre 60 y 80. No tenemos que pensar en que hay que parpadear. No tenemos que pensar en que hay que lubricar los ojos. No tenemos que pensar en que hay que respirar. No tenemos que mantener la presión dentro de los cánones correctos. Y así miles y miles y miles de funciones que se realizan de forma autónoma, inteligente y al unísono. ¿Qué es eso? Información. Información capaz de expresarse. Información con inteligencia implícita. Con inteligencia sinergial, además. Ante cualquier circunstancia nociva, ante cualquier adversidad, el sistema intentará siempre, empleando sus recursos, los recursos que tiene disponible, porque puede algunos recursos no tenerlos disponibles en un momento determinado, pero los que tiene disponibles los activa y gracias a esa activación es capaz de adaptarse a nuevas formas que generen un menor gasto energético y que permitan una restauración de la salud. Porque el cuerpo humano, como decía en el pasado, no está diseñado para la enfermedad, está diseñado para la salud.